Bienvenidos a la presentación de estudio de caso sobre monitoreo de alerta temprana para cintas transportadoras. Bueno, antes de todo quiero pasarle algunas informaciones, si me permiten, sobre la empresa y algunas palabras sobre mí mismo. El grupo suizo es hoy en día con más o menos 16.000 empleados, una de las mayores empresas de seguridad a nivel mundial, con una facturación de 1.200 millones de euros al año. Es una empresa familiar que sigue prácticamente hasta más de 100 años manejando a esta empresa. Yo personalmente estoy a cargo como gerente de Latinoamérica eh, y también hace más de 30 años en el sector de seguridad, diversas funciones de la empresa Securitón AG, y hace más o menos unos 20 años para lo que es el mercado latinoamericano. Bueno, lo que queremos pasar un poco en los próximos 30 minutos es ver un poco lo que es la seguridad para sistemas de transporte, conocer un poco también los riesgos, las causas y los daños que pueden ocurrir en estos tipos de sistemas de transporte, cuál es el desafío también para poder hacer una detección confiable en estos tipos de aplicaciones. Obviamente, las normas y los códigos que hay que seguir también para la protección de estos tipos de equipos. Tenemos también algunos escenarios de aplicaciones y al final vemos un poco resumiendo cuáles son los criterios y beneficios claves de un sistema de monitoreo de temperatura para cintas transportadoras. Bueno, hay siempre, y eso cada vez más, se repiten accidentes e incendios en las cintas transportadoras. Aquí hay algunos extractos de revistas especializadas en el sector minero, especialmente acá ahora de Australia, donde se reportan todos estos accidentes o incendios causados en cinta transportadora. Y si lo vemos a nivel mundial, son muchas los accidentes que hay en esos tipos de cintas. Hay que conocer un poco los riesgos y cuáles son las causas que llevan muchas veces a estos incendios y que generan un daño bastante elevado para el cliente final o el operador. Acá un ejemplo de una operadora en Brasil, que es el terminal marítimo de Ponta de Madeira, donde ellos operan una cinta transportadora de 120 kilómetros, es una cinta bastante larga, y considerando que en esa cinta se encuentran más o menos 200.000 rodillos repartidos en unas 500 hectáreas que mueven constantemente esta cinta para cargar material hasta el puerto marítimo. Acá, en un accidente que tuvieron en el año 2014, tuvieron una pérdida total en material apenas de casi $500.000, sin contar después la inactividad de la operación, que eran alrededor de 600 horas entre 2014 y 2016, porque obviamente tuvieron que parar varias veces la planta para hacer todas esas reparaciones. Entonces, sumando eso también es un valor muy alto para un operador. El incendio en sí provocó la pérdida de más o menos 300 metros de cinta transportadoras y no solamente eso, también todos los equipos alrededor de esta cinta, como los sistemas eléctricos, los equipos de automatización, también se danificaron, lo que hizo que por parte de todo un sistema quedó parado durante un buen tiempo. Y eso lo que es el prejuicio muy, muy grande para el operador.
Las causas más comunes y casi siempre se repiten y son las mismas es el sobrecalentamiento de los rodillos. Eso seguramente es la mayor causa que aparece en accidentes de incendios en cintas transportadoras. También tenemos la parte de los rodillos de la cinta inferior, donde también muchas veces pueden caer piezas o pedazos de materiales y así también bloquear estos rodillos que están constantemente en movimiento y pueden causar también un sobrecalentamiento. Y a veces la ignición por haber sobrecalentado estos cuerpos metálicos de estos rodillos pueden llegar en contacto con el polvo y otros materiales a inflamarse y así a producir el incendio. Los daños muchas veces incluyen, infelizmente, heridas, personas heridas y muertes, principalmente en las minas subterráneas, donde no hay una posibilidad de escape tan fácil y no siempre muy bien iluminadas y señalizadas. Eh, pero en la mayoría de las veces las pérdidas son las maquinarias de las instalaciones y también de los edificios alrededor de una cinta transportadora, especialmente si pasa por debajo de un túnel o de algún edificio en sí. Y obviamente para el operador también es la pérdida de contratos comerciales y su propia reputación si no puede entregar, decimos así, su material a su cliente. Entonces eso también es un punto importante para ser considerado. ¿Cuál es el desafío importante para hacer un diseño y poder realmente evitar estos tipos de accidentes? Primero tenemos las condiciones ambientales que son bastante duras. Si vemos el entorno exterior o semi-exterior, muchas veces hay gran variaciones de temperatura, independiente si está en un país más frío o no, pero siempre tenemos variaciones de temperatura a lo largo del día y la noche. También hay que considerar las condiciones de alta humedad que también podrían afectar algunos componentes electrónicos si no están instalados en gabinetes adecuados. Y no por último también el polvo y los residuos, especialmente en las minas que están instaladas en área de desierto donde hay constantemente presencia de polvo, que eso a lo largo de los tiempos se va acumulando y también hay que tomarlos en cuenta para el diseño de un sistema de monitoreo. Por último, lo que habíamos mencionado, el gran desgaste de los rodamientos son las causas principales que lleva a un incendio en una cinta transportadoras. Y eso a veces por estar sobrecargados con pesos, materiales o con un mal mantenimiento, llegan a romperse y obviamente también a sobrecalentarse. Acá en una foto térmica podemos notar muy bien que, por ejemplo, la parte debajo de la rodilla acá tiene una temperatura de 13 grados, que debe ser la temperatura más o menos local de donde se encuentra esta cinta transportadoras. Al subir, vemos de donde se afectó y donde debe haber alguna presión, estos rodillos aumentaron muchísimas las temperaturas, hasta 188 grados y en muchos otros casos estos pasan a centenas de grados más. Por lo tanto, es una temperatura donde fácilmente la cinta puede incendiarse, especialmente si después empieza a disminuir su velocidad. Eso fácilmente va a pegar fuego y eso es lo que habría que evitar. Entonces, la prioridad del mantenimiento es fundamental y para el operador significa que él tiene que estar constantemente controlando tanto el punto de vista mecánico como también, si tiene la posibilidad, controlando las temperaturas de cada de estos rodillos. Ahora, para hacer una instalación
obviamente también hay que ver un poco y conocer cuáles son las normas y los códigos que hay. Cada país tiene sus propias normas. Siempre hay que ver los puntos de vista, por ejemplo, de los reguladores, que lo que quieren es obviamente evitar la pérdida de vidas humanas. Eh, También, pero están las aseguradoras, a quien les interesa que la pérdida de materiales se reduzca al mínimo posible. Y al final creo que lo importante o el objetivo de todo eso es la continuidad del negocio, que es el que le interesa al operador y que quiere evitar lo máximo posible tener, decimos así, estos prejuicios altos en caso de accidente. Para eso hay que cumplir con diseños básicos y cumplimiento de normas, como la norma NFPA, la 15 para supresión o la 122 para detección de incendio en áreas mineras y otras normas locales que hay en diferentes países. Por otro lado, también el diseño tiene que estar basado en rendimiento, o sea que este diseño de un sistema de protección, de alerta de temperatura, tiene que ser eficaz, tiene que realmente poder detectar rápidamente cualquier tipo de incremento de temperatura para poder alertar a los diferentes equipos, sea de mantenimiento o sea de bomberos, en caso de algún tipo de sobrecalentamiento o de detección de temperatura. Entonces tenemos la alerta temprana más la respuesta decisiva, porque también en caso de una detección de aumento de temperatura, si es un sistema que comporta también el sistema de supresión, esto se podría activar y así minimizar el daño durante un comienzo de un incendio. Vamos a ver un poco ahora los escenarios de aplicación. Y después, si tienen algunas preguntas que pueden hacer durante esta presentación utilizando el chat, eh, después de 2 o 3 minutos, voy a preguntarle a Osvaldo, que está en línea, para que podamos responder parte ya de estas preguntas y al final, si tienen otras preguntas, las vamos a responder también. Déjame pasar antes de todo un poco cuál es el sistema, la solución que nosotros proponemos. Nosotros le decimos sistema de detección lineal de temperatura reseteable. ¿Por qué reseteable? Es un detector lineal, como se ve acá en la imagen. Es un cable o un cable sensor, como le podemos decir también, que traen circuitos híbridos dentro al interior del cable. Estos circuitos son elementos que están constantemente comunicándose con un controlador. Por lo tanto, yo puedo recibir información de estos circuitos de temperatura al interior del cable, como puedo también enviar una información haciendo un reseteo en caso de un alarme. Por eso, también en las normas se diferencian entre sistema de detección lineal reseteable o no reseteable. Entonces, es un cable inteligente, si lo podemos definir de esa forma. Hay varios tipos de sensores. Una versión, que es la más común, es el cable donde los sensores están fabricados en el interno del cable, por tanto, están totalmente protegidos. Y hay una otra versión donde los sensores están prácticamente sueltos, cubierto por una parte metálica que permite instalarlo directamente sobre algún cuerpo metálico. Después tenemos como tercer componente una caja de conexión que sirve para hacer empalmes en caso de ruptura de cable o que hay que cambiar un tramo de cable de 50 metros, de 100 metros, simplemente se puede hacer utilizando estas cajas de empalme y muy fácil de reparar y muy rápido de reparar. También las cajas de empalme sirven para hacer derivaciones. Un cable sensor puede tener muchísimas derivaciones o también diferentes empalmes. No hay limitación en eso. Y el corazón, decimos, de este sistema es la unidad de control que controla constantemente todos los sensores
que están puestos dentro del cable. Tenemos una comunicación constante, por lo tanto, cada sensor está prácticamente supervisionado del controlador. Y así tenemos la certeza de que ese sensor que se reporta cada 5 segundos con el controlador actualizando la temperatura actual, real, podemos estar prácticamente monitoreando en tiempo real todos los sensores. Osvaldo, no sé si hay algunas preguntas antes que sigo. Sí, Mimo, hay una pregunta de Walter Alberto que dice si la solución está listada UL y si también está aprobada por FM. Sí, respecto a UL y FM, le cuento que ahora con esa nueva generación, justo estamos pasando a una generación más actual de los controladores, están en fase de aprobaciones UL-FM. Eh, Normalmente los productos, y como son fabricados todos en Alemania, cuentan con la certificación BDS. Esta certificación es aprobada para la aseguradora también FM Global, así que si es un caso de aseguradora, se aceptan también certificaciones BDS. Lo que pasa un poco en la certificación ULFM es una tecnología que no se conoce en Estados Unidos. Normalmente se trabaja más con cables analógicos y por lo tanto no hay un procedimiento típico de cómo certificar un cable inteligente. Ya en Europa existe la norma europea 5422 que define y diferencia un sistema lineal reseteable y no reseteable. Y ahí están los criterios también para certificar estos equipos. Bueno, no sé si respondí un poco a la pregunta. Ok, Mimo, me preguntan si el cable puede tener derivaciones en T. Sí, exactamente. Utilizando estas cajas de conexiones CBO, podemos tener derivaciones en T y mismo en una derivación hacer otras derivaciones. O sea que es totalmente flexible la instalación. Pueden elegir una topología que quieran, porque cada sensor tiene su propia dirección y por lo tanto no importa si está lineal o si hay derivaciones o si se instala en forma de lazo, el controlador tiene la comunicación con todos los sensores puestos en el cable. Ok, me preguntan, en una de las imágenes se ve un rodillo en estado de incandescencia, pero no se ve el fuego. ¿El cable sensor detecta esta condición? Sí, y eso creo que lo hace único un poco dentro de lo que es ese concepto de detección basado en cable sensor. No necesariamente necesitamos que la temperatura alrededor del cable aumente para que el sensor transmite ese aumento de temperatura. Al tener el sensor más o menos a una distancia, lo que normalmente sugerimos son 20, 30 centímetros del cuerpo metálico, o sea, de estos rodillos, podemos detectar el calor a través de la transferencia de calor infrarroja. O sea que el cuerpo metálico emite un calor y eso por infrarrojo, por la transferencia, podemos detectarlo. Ok, hay dos preguntas más. Una es, ¿cuál es la cantidad máxima de conexiones T que podemos tener? Y otra, si sería eficaz para detectar conatos de incendio en los productos a transportar, o solo sería una aplicación para los elementos estáticos como los rodillos. Sí. Bueno, en cuanto a las cantidades de derivaciones, si escuché bien en T, no hay limitaciones. La única limitación que tenemos es la cantidad de sensores por un controlador, que podemos llegar hasta 320 sensores por controlador. Si tenemos un sensor a cada 5 metros, por ejemplo, podemos tener más de 1500 metros, decimos así, de cable sensor en un controlador. O sea, la limitación está un poco más en eso, pero no en derivaciones. En cuanto a la otra pregunta, sí,
dependiendo si esta cinta transportadora se encuentra en un túnel, obviamente por ahí sí es posible también tener un cable en el techo, lo vamos a ver más adelante, y así también detectar si se presenta algún tipo de incendio sobre la cinta transportadora, pero no es tan eficaz, obviamente, como los sensores que tenemos puestos al lado o cerca de los componentes en movimiento, que serían los rodillos de retorno, los rodillos principales o, por ejemplo, también los motores. Como el incendio se va movimentando, entonces es difícil detectar rápido, pero lo que sí se podría es detectar que varios sensores a lo largo de donde va acompañando, de donde se va transportando una carga con incendio, se puede notar un aumento, a lo mejor más bajo, pero sí se puede aumentar un aumento de temperatura, que eso puede ser muy importante para el operador porque el sensor no solamente se activa cuando llega a su temperatura máxima que se programó, pero también puede dar varias señales de prealarmas, o sea, cuando hay pequeños aumentos que no son considerados una detección de un incendio, pero que puede ser un inicio de un calentamiento, y eso se podría interpretar de esa forma. Mimo, la última pregunta y después pasamos para el final del webinar, que Bien. es una pregunta reiterada. Eh, Dice, ¿cuál es la ubicación adecuada del cable sensor a lo largo de la cinta transportadora? ¿A qué distancia se deben colocar de los rodillos? Si es necesario detectar cada rodillo, un sensor por cada rodillo, y si estar a la intemperie afecta el funcionamiento. Después pasamos al final del webinar con otras preguntas que hay. Perfecto, Osvaldo. Sí, yo creo que en un par de hojas más justamente vamos a tocar ese tema. Si me permite, voy a pasar eso porque creo que ahí ya está la respuesta, pero en caso que tal vez falta alguna respuesta, la podemos dar al final porque justamente ahora vamos a hablar un poco de cómo diseñar este producto, ese sistema sobre las cintas transportadoras. ¿Ok? Ok, ok. Bueno, primero también importantes son el control fiable de la temperatura en estos equipos de transporte y eventualmente si lo utilizamos también como un sistema de detección de incendio, porque estamos hablando de dos cosas diferentes. Una, lo aplicamos que podría ser interesante para la gente de mantenimiento, justamente utilizando este cable sensor para saber qué temperatura estoy teniendo a lo largo de todos esos rodillos. Por otro lado, si programamos estos sensores que se disparan a partir de un cierto nivel de temperatura o a una subida X de temperatura, eso se podría ya considerar como un posible incendio, lo que ya pasa a ser una información importante para los bomberos. Importante mencionar que eso es un producto que realmente no necesita mantenimiento y eso creo que es fundamental porque normalmente esos tipos de aplicaciones y las cintas transportadoras son equipos que necesitan muchos mantenimientos. En ese sentido, la solución que nosotros estamos acá mostrando es un sistema totalmente, decimos así, libre de mantenimiento. Ahora, ¿cuáles son las organizaciones que normalmente tienen que tener informaciones o recibir informaciones de estos sistemas instalados? Primero, lo que mencioné, la gente de mantenimiento eh, quiere recibir o quiere tener por lo menos una pantalla donde pueden estar controlando permanentemente las temperaturas de estos rodillos. Si no tienen un sistema adecuado, normalmente tienen que mandar personal en la cancha y con una pistola infrarroja van a tener que controlar cada rodillo para ver si no hay algún tipo de aumento de temperatura, lo que obviamente también tiene su costo. Eh, por lo tanto, esta información de la temperatura a tiempo real es algo que el operador tendría acceso. Por otro lado, en caso de incendio, seguramente esta información les interesa al cuerpo de bombero local. Si es una mina, obviamente tienen un equipo de bombero local que puede hacer una intervención de forma rápida. Entonces, el sistema se dirige un poco a estos dos sectores de la organización que pueden trabajar de forma independiente,
pero que tienen acceso a la misma información. Bueno, ¿cuáles son las partes más comunes que hay que proteger? Una cinta transportadora tiene muchos elementos que están en movimiento y obviamente son estos los elementos que más se van desgastando durante su vida útil. Tenemos diferentes piezas acá que son las que tendríamos que, donde sea posible, monitorear. Principalmente yo diría los rodillos que hay en toda la cinta, que eso es una de las preguntas también, donde habría que tener un sensor puesto para cada rodillo y de preferencia en cada lado. Después tenemos los rodillos que tienen una distancia un poco más larga, que son los de retorno, que también habría que detectar. Y obviamente están los otros componentes, los tambores, está en algún lugar también en la parte de motriz, el tambor motriz, que eso también sería interesante monitorearlo, porque también puede causar algún bloqueo de un motor, puede ser la causa también de un accidente. Eh, entonces, la gente de mantenimiento necesita poder controlar la temperatura de todos estos elementos que están en movimiento. Y sí o sí lo tiene que hacer siempre, porque estos son los elementos que más hay que cambiar de una cinta transportadora. Por lo tanto, el control de alerta temprana de temperatura le permite un mantenimiento preventivo donde de repente un rodillo que puede llegar a quemarse se podría sustituir mucho antes de que eso va a producir un incendio. Si lo vamos a zonificar un poco, podemos notar que tenemos diferentes rodillos con diferentes espaciamientos. Es así, lo de arriba tiene un espaciamiento diferente, mucho más cerca uno al otro. La parte inferior en general tiene unos espaciamientos más largos. O sea, por ejemplo, si tomamos lo de arriba, pueden tener espacio de 1 metro, 1 metro y 20, 1 metro y 50, para hacer un ejemplo. Lo de abajo pueden tener 4 metros, 4 metros y 50, 5 metros. Ahora, el cable sensor tiene esa posibilidad de que la distancia de los sensores en el cable se puede fabricar de acuerdo al proyecto. No es una distancia estándar. Si el proyecto realmente consiste de 100 rodillos con una distancia de 1 metro y 25, el cable se fabrica exactamente con esa distancia. Cuando se instala el cable, y acá también la respuesta a la otra pregunta, podemos notar acá que el cable sensor normalmente se instala al costado y el sensor debería estar lo más cerca posible a la parte metálica de los rodillos. En general hablamos de unos 20, 30 centímetros sería lo ideal. Hasta 40 o un poquito más también, pero cuanto más cerca, mejor. Obviamente también hay que considerar que la gente de mantenimiento tiene que tener libre acceso también, porque de vez en cuando hay que cambiar uno de estos rodillos, pero para eso también hay una solución ya pensada para todo lo que es el mantenimiento. Estos diferentes cables que pueden traer sensores con distancia diferente uno del otro, como el de abajo, el cable de arriba, es prácticamente un solo cable que al final se conecta a un controlador y se va multiplicando dependiendo de la longitud de las cintas transportadoras. Entonces podría tener 10, 20, 30 controladores a lo largo de 5 o 6 kilómetros de cintas. Estos controladores después trabajan en red y obviamente con eso podemos tener la información centralizada. Volviendo un poco a los rodillos acá, vemos una sección donde es más fácil explicar. Si tomamos acá la imagen a la izquierda, podemos ver que el sensor se encuentra en la superficie acá. Entonces tenemos una distancia perfecta para poder sensar cualquier aumento de temperatura de uno de estos componentes que está en movimiento constante. También acá en otras secciones estamos viendo la posición del cable sensor. Estos cables se instalan a través de una abrazadera tipo clic que
justamente es para poder retirar el cable durante un mantenimiento. Es una abrazadera simples que no precisa o no se necesita de herramientas específicas para retirar el cable. Eso porque nosotros podemos también definir tramos de cable, por ejemplo, de 50 metros o de 100 metros. Pues muchas veces cuando se hace un mantenimiento hay que cambiar varios rodillos, entonces se puede desconectar un tramo de cable de 100 metros y así tener un acceso libre, hacer todos los cambios de estos rodillos y volver a poner el cable. Así que no afectaría, decimos, el cable, el trabajo de mantenimiento a los equipos de mantención. Es un punto importante también para considerarlo porque muchas veces el cable puede ser que también puede no tanto facilitar el acceso a estos componentes que hay que cambiarlo de vez en cuando. Vamos a ver un poco unas fotos de instalaciones reales que tenemos acá. En esa parte vemos muy bien cómo el cable se pudo instalar de la parte inferior abajo de estos rodillos. Obviamente, a vista así, se ve solamente el cable, no se ve el sensor, pero la posición del sensor queda marcado afuera del cable y esa marcación es importante cuando se hace la instalación que se ubica exactamente cerca de estos rodillos. Entonces acá tenemos, se ve muy bien, prácticamente acá tenemos una distancia muy corta, es ideal cuando es posible, cuando no es posible hay que buscar siempre la mejor forma de estar cerca. Y con esas abrazaderas, la facilidad de que podemos sacar el cable puede tener a cada 50 metros o 100 metros unos conectores de enchufe que también facilita desenchufar el cable, retirar el cable de las abrazaderas y así tener prácticamente camino libre para hacer el trabajo en esos rodillos. Otras fotos acá donde también estamos cerca de estos rodillos. Obviamente ahí cada instalación, cada cinta hay que siempre buscar un poco cuál es la mejor forma. Pero en general el sensor tiene que estar siempre en cada rodillo, tiene que tener un sensor para tener realmente el control de temperatura de todos estos, de esas partes mecánicas en movimientos. Acá también se ve un cable pasando por arriba. No es un problema también porque al calentarse estos rodillos emiten el calor y ese calor se puede detectar fácilmente. Para que tengan una idea, el sensor o la sensibilidad del sensor dentro del cable es de 0,1 grados centígrados, o sea que es muy alta la sensibilidad. Al tocar con la mano el cable, prácticamente podemos ver cómo aumentan las temperaturas. Después tenemos lo que había mencionado antes, los sensores externos. Estos sensores externos se pueden aplicar directamente sobre un cuerpo metálico, por ejemplo, uno de estos motores que se encuentra en el comienzo de una cinta transportadoras, es importante también porque si se genera una falla en un motor, podemos también detectar un aumento de temperatura, lo que puede ser importante para apagar el motor antes de que de repente llegue a quemarse o romperse. También acá tenemos otra foto donde se ve, es un sensor dentro de la parte metálica, así que tenemos el contacto del sensor metal sobre metal, que es la mejor, decimos, de todas las soluciones porque estamos realmente transfiriendo el calor a través de un contacto metálico y a través del cable se transmite esa temperatura después al controlador. Acá también se ve una otra parte del motor y lo interesante que ese sensor está puesto con un imán encima del motor. O sea que tengo acá un pedazo de un cable suelto y si tengo que hacer mantenimiento, tengo que reemplazar ese motor, simplemente como es un imán, puedo sacar el sensor, reemplazar el motor y reponer el sensor encima del cuerpo metálico. Después, para el centro de operación y mantenimiento, ¿qué es lo que más importa? Es la información en tiempo real, que es la clave para reducir el tiempo de inactividad. O sea, cuanto antes podemos informar que realmente está pasando algo, más probable que a lo mejor se pueda hacer una intervención sin tener que parar la cinta o sin tener que sufrir
algún daño en una cinta transportadora. Para eso tenemos todos los controladores que manejan estos cables sensores a lo largo de toda una cinta están comunicándose con diferentes controladores que a su vez están conectados con un sistema de SCADA. Ese sistema de SCADA normalmente se encuentra en la sala de operación. Puede haber una SCADA o un terminal en el centro de comando. También puede haber otro en lo que sería el centro de bomberos para que también puedan recibir la misma información. Eso dependiendo un poco de lo que el operador o el cliente quiera. ¿Qué es lo que nosotros podemos enviar como información? Primero es la temperatura real, una temperatura que se actualiza a cada pocos segundos. Actualizamos la temperatura real de cada sensor que se encuentra puesto cerca de cada rodillo. Con eso tenemos una visión importante porque al controlar la temperatura nos damos cuenta muy rápido en cuanto hay alguna variación de temperatura que sale un poco de lo normal. También lo que puedo es, si un sensor pierde la comunicación con el controlador, automáticamente se detecta una falla. No importa si hay un tramo de cable de 1000 metros con 100 sensores, si un sensor falla, todos los demás sensores continúan trabajando. Eso no afecta ningún otro sensor. Habría que ver cuál es la causa de falla de ese sensor y si hay un corte de cable que se produjo durante un mantenimiento o algo similar, se puede reemplazar muy fácil y muy rápido. También la información, y que creo que eso es muy importante, antes de que se produzca un incendio, tenemos también diferentes informaciones de preseñales, que son las que podemos interpretar para el operador de forma como les vamos también a mostrar ahora. Una podría ser, el primer nivel podría ser un aumento de temperatura que no es considerado nada muy grave, pero que para el equipo de mantenimiento podría ser importante de repente pensar en una parada manual de la cinta transportadora e ir a ver por qué en ese sector la temperatura está aumentando cuando en los demás sectores la temperatura sigue igual. Si no encuentra nada, de repente pueden accionar otra vez la cinta transportadora. Si no hay ninguna intervención y las temperaturas siguen aumentando o uno de estos rodillos sigue aumentando su temperatura, se puede programar, y eso de forma automática en el controlador, que llegando a un nivel X, automáticamente la cinta se va a parar. A través de comando de relé, de contacto de relé, se puede dar estos comandos y para que después también se accionan al equipo de emergencia. Con eso evitamos, por un lado, que la cinta sigue en movimiento, lo que podría causar más daños, y por otro lado, la gente o el equipo de emergencia puede verificar rápidamente lo que está pasando. Si por si acaso llegamos al nivel 3, que ya sería considerado una alarma de incendio, puede ser una subida de temperatura de 2 o 3 grados en 60 segundos, lo que sería un poco anormal. Entonces, eso o esa señal sería direccionado para los cuerpos de bomberos. Y acá sería una intervención directamente por ellos, así como si hay una instalación de un sistema de supresión, se podría darle un comando para que en ese sector específico se actúa el sistema de supresión y evite de que este incendio se va propagando. Bueno, pasando a una cinta transportadora, por ejemplo, que pasa por un túnel, que hay muchas cintas transportadoras que también tienen parte, decimos, de la instalación por debajo de algún túnel o por debajo de algún edificio. Se recomienda también poner un cable sensor de temperatura en la parte superior. En este caso, recomendamos que los sensores estén a cada 4 metros. Creo que eso sería suficiente, siempre así manteniendo también los cables que siguen monitoreando la parte inferior, todos los elementos en movimiento. Acá vemos algunas fotos reales donde el cable sensor
se encuentra en la parte de arriba, bajo una bandeja de cable, por ejemplo, y así nos permite de censar aumentos de temperatura, o por lo menos tenemos un registro de temperatura real, y si eso va cambiando, seguramente el operador puede derivar que hay algún problema o que algo está pasando. Otras fotos acá que tenemos también. Y obviamente acá la instalación es mucho más sencilla, es prácticamente tirar un cable y no hay así muchas recomendaciones específicas. Son instalaciones típicas que se hacen cuando la cinta pasa por algún techo cubierto o algún túnel subterráneo. También voy a mencionar nuevamente, son sistemas que no necesitan de mantenimiento, no siempre el acceso es fácil entrando en un túnel, por lo tanto no hay que preocuparse porque los sensores están totalmente incorporados dentro del cable sensor, por lo tanto están inmunes a influencias externas como polvo, como suciedad, agua, y así no le afecta al circuito electrónico que se encuentra dentro del cable sensor. Acá un poco muestra la detección en 360 grados, lo que vimos antes, el cable que protege a la cinta transportadora, junto con el cable que prácticamente protege el techo. Todas esas informaciones siguen pasando por los mismos controladores y le llega también al operador del sistema, donde tiene a través de diversos diseños gráficos la posibilidad de tener la información de cada sensor, dónde se encuentran estos sensores, dónde están ubicados, y así ya tener prácticamente en muy poco tiempo la información exacta de dónde tiene que direccionar a su equipo de mantenimiento. Una central de incendio puede ser importante cuando también el sistema tiene que ser utilizado como detección de incendio o está acoplado a un sistema de extinción. No necesariamente, porque también el sistema puede ser utilizado como monitoreo de temperatura nada más. Entonces, sería suficiente una integración del cable sensor a un sistema de SCADA sin tener una central de incendio. Depende un poco cómo se utiliza también el sistema. Bueno, eh, protección de espacios abiertos a lo largo de las cintas transportadoras. Repetimos un poco, hay que seguir los códigos y las normas que hay y los procedimientos de pruebas. Es importante también que una vez instalados hay que probar todo el sistema. Obviamente siguiendo las instrucciones también de la puesta en marcha y las documentaciones técnicas del fabricante, o sea, de nosotros, donde ahí están todas las instrucciones necesarias de cómo hacer las pruebas. Y la mejor práctica es siempre ejecutar una prueba de rendimiento, que es donde se ve prácticamente la función de todas las etapas. Una vez es emitir un sensor en alarma, después ver cómo estas informaciones llegan a qué tipo de supervisor o llegan a estas informaciones. Para eso después hay diferentes posibilidades de prueba. Hay zonas peligrosas, por ejemplo, donde son riesgo de explosión por la cantidad de polvo que hay en esta zona, donde no simplemente uno puede hacer un incendio abierto. Normalmente se suele hacer en cintas transportadoras en cielo libre, pero cuando estamos en áreas cerradas, no es posible simplemente usar llama. En este caso se podría usar un tipo de almohadillas que generan una reacción química y que se calientan, y que con eso podríamos aumentar la temperatura cerca de un sensor y comprobar si después el alarma llega hasta la central o el centro de operación. Bueno, resumiendo un poco criterios y los beneficios claves, obviamente control fiable de la temperatura de equipo de la cinta transportadora, eso es un punto clave. La detección de incendio también en algún punto que se puede producir, se puede detectar. El funcionamiento sin mantenimiento también creo que es un punto importante, considerando que es un sistema
totalmente autónomo y que realmente no necesita de ningún mantenimiento. Y eso es la ventaja para el operador. Por un lado también porque se puede detectar un sobrecalentamiento y así en una fase temprana y así hacer una intervención para poder de repente adelantar un mantenimiento y cambiar o reparar uno de estos elementos mecánicos. Eh, y obviamente las alarmas de incendios que pueden servir y que son muy importantes para evitar un accidente con mayor daños. Por eso, si esto se detecta de forma muy rápida también va a ser la intervención, decimos, de los bomberos para así intentar de minimizar el riesgo de interrupción y la actividad de una cinta transportadora y así prácticamente minimizar el costo de operación también del cliente. Y para eso el sistema SecuriHit de List es lo que es el mejor aplicado para ese tipo de aplicación y mejor recomendado a nivel mundial. Bueno, eso con la continuidad de prácticamente asegurar el negocio del cliente final. Y con eso yo terminé mi presentación. Voy a preguntar a Osvaldo si todavía hay algunas preguntas. Todas las informaciones que después necesitan nos pueden contactar también a través de estas medias sociales. También van a encontrar sobre esa presentación un documento que es el estudio de ese caso que vimos ahora, que también lo pueden bajar, donde tienen mucha información útil. Bueno, agradezco a todos por la atención y con gusto voy a responder las últimas preguntas que Osvaldo me va a pasar. Ok, Mimo. Sí, hay varias preguntas que están relacionadas, algunas con mantenimiento. ¿Qué sucede si el cable sensor se corta por un accidente, una mala maniobra? Si es posible repararlo en sitio, si se requiere alguna herramienta en especial y si existen kits o accesorios de reparación. Sí, efectivamente es muy fácil hacer una reparación de este cable, realmente con herramientas comunes, no se necesita ningún tipo de herramienta especial. Realmente donde se produjo el corte, si es posible, tenemos accesorios donde son estas cajas de conexión con un terminal y luego hay que tal vez cambiar un tramo, puede ser un tramo de 50 centímetros de cable o de 1 metro, y eso se conecta porque al final dentro del cable sensor es un cable plano donde tenemos de 4 hilos y esos se conectan con un terminal. Muy fácil de hacer, la gente a cargo de mantenimiento con una instrucción mínima de parte decimos, de la documentación técnica puede hacer estas reparaciones sin ningún tipo de problemas. Si es una pérdida mayor del cable sensor donde hay que cambiar un tramo de 50, 100 metros debido a un incendio, y donde tenemos 10 sensores o que reemplazar 10 sensores, automáticamente lo único que hay que hacer es reemplazar este tramo y configurar o reconfigurar estos nuevos sensores que están dentro de ese tramo nuevo, que también es muy fácil, se puede hacer también remotamente, no necesariamente tiene que ser hecho enfrente del controlador, si hay una conexión por TCP/IP, se puede hacer a través del propio instalador o integrador que le da esta asistencia al cliente final. Ok, Mimo. Sí, tengo otra consulta respecto a los sensores externos. ¿Estos sensores tienen las mismas características que los sensores que están dentro del cable sensor? Correcto, es igual idéntico. Lo que vimos en el corte del cable sensor, se veía un circuito electrónico, prácticamente es el mismo circuito menor que está encapsulado en este sensor metálico con la misma resolución de 0,1 grados centígrados. Quiero recordar que el sensor puede trabajar en áreas de temperatura de menos 40 grados centígrados hasta, dependiendo un poco de la versión, de 120 o hasta máximo 200 grados centígrados. Eso donde el sensor funciona y a lo largo de esa temperatura el sensor puede detectar eh, la subida de temperatura
variable, como también una temperatura fija máxima que se puede configurar. Pero sí, el sensor externo tiene la misma característica de detección y resolución que un sensor al interno del cable. Lo único que lo hace un poco más sensible puede ser es por ser metálico, puesto encima de una carcasa metálica de un motor, puede estar en contacto y tal vez transmitir la temperatura un poco más rápido. Ok, Mimo, algunas de las preguntas se respondieron. Hay otra que me hacen es, de acuerdo al proyecto, ¿este tipo de cable detecta solamente temperatura máxima o detecta diferencial? Y si sus valores son fijos o se pueden ajustar de acuerdo al proyecto. Sí, perfecto. Sí, se pueden ajustar de acuerdo al proyecto. Tanto la diferencial, yo puedo poner una condición de subida de temperatura y una condición de tiempo. Un ejemplo podría ser si en ese sector la temperatura sube más de 0,5 grados centígrados en 30 segundos, es un criterio que yo podría detectar. Si no lo quiero tan sensible, podría también decir quiero detectar una subida de 2 grados por minuto. Y además eso, yo puedo poner prealarmas. Las prealarmas puede ser que si llega a una condición de 50% de ese valor o a 20% o a 75% de ese valor. Lo mismo puedo poner en el mismo sensor la condición de temperatura máxima, que puedo elegir, que puede ser entre menos 40 a 120 grados. Puedo poner un valor fijo de 38,5 grados y si llega a esa temperatura, la parte de sensor máxima va a mandar la señal. Y obviamente cada sensor, lo puedo repetir, cada sensor es un sensor con una propia dirección, o sea que yo puedo programar la sensibilidad de cada sensor de forma individual. Entonces, dependiendo del sector que la cinta va a pasar, puedo tener diferentes sensibilidades, pero también puedo tener una zona, por ejemplo, de 100 metros, donde tengo 20, 30 sensores en esta zona y puedo programar una zona con las mismas características de respuesta. O sea que prácticamente todos los sensores están de acuerdo, igual programado para esta zona específica. Tengo dos o tres preguntas más, Mimo. Una consulta que me hacen, supongo que es si el cable se puede instalar en cualquier altura, o sea, sobre el nivel del mar, o cuáles son las restricciones. Sí, no hay en sí restricciones porque no es un sistema o algo pneumático que podría depender de alguna presión. Tenemos experiencias en diferentes alturas, 3, 4 mil metros o más, inclusive porque muchas de estas minerías se encuentran en esas alturas. Por lo tanto, la presión, decimos, local no afectaría a los sensores puestos dentro del cable. Ok. Otra pregunta que está también relacionada con la comunicación entre la SCU, la unidad de control, y el panel de incendio. ¿Qué tipo de contactos tenemos? ¿Si tienen contactos de relés o qué tipo de contactos podemos tener para comunicar la unidad de control con el panel de incendio? Correcto. Tal vez el controlador, que es el que controla todos los sensores dentro del cable, tiene, por un lado, una interfase Modbus TCP/IP y RTU. Esto para la conexión directamente con el sistema SCADA. Los paneles de incendio, si es de marca Securiton, hay la posibilidad de también utilizar e integrarlo por TCP/IP o por un módulo de control decimos, de Securiton, donde nos permite recibir varias informaciones del cable sensor, como temperatura de alarma, incendio de diferencial, máxima, falla de sensores y todo eso. Pero si también hay un panel decimos, de otro fabricante, cada controlador del cable sensor puede tener X número de placa de relé. Estos relés se pueden configurar de acuerdo a la información que se necesita. O sea, yo puedo tener relé, contacto de relé para alarma máxima, para prealarmas, para alarma diferencial, para todas las señales posibles
que el controlador recibe del sensor se pueden también configurar a un relé y a su vez utilizar estos contactos para integrar estos sistemas a una central de incendio local, por ejemplo. Ok, las dos últimas. Una es si se puede combinar con sistemas de extinción y la última es qué tipo de conexión Modbus tiene. Sí, la primera obviamente se puede combinar con sistema de extinción. El cable sensor lo tendríamos que mirar como si fuera un detector. Si tenemos una sala eléctrica o un centro de cómputo, tenemos los detectores que de repente 2 o 4 detectores entrando en alarma mandan la señal para la central y la central actúa el sistema de extinción. Eso sería lo mismo. El cable sensor no son nada más que diferentes sensores puestos en el cable y el controlador puede pasar a una central de incendio, una alarma genérica, general, pero también puede pasar una alarma exactamente del sector. Si tenemos un sistema de extinción, por ejemplo, cubriendo sectores de 50 metros, es importante recibir una alarma y una alarma del sector para la ubicación. Y con esas dos informaciones se podrían, a través de la central de incendio, programar después las salidas que van a comandar los sistemas de extinción. Pero siempre el comando de la solenoide parte de la central de incendio. Los cables sensores dan la información para la central de incendio que algo pasó y la central toma el comando para actuar, decimos, el sistema de extinción. Respecto a la otra pregunta, sí, lo que había mencionado antes, estos controladores manejan Modbus TCP/IP y Modbus RTU. También voy a adicionar una información más que creo que también es importante. Muchas veces estos proyectos no están cerca, están muy de difícil acceso en las minerías donde no es tan fácil llegar. Al tener una conexión remota por IP, facilita también el mantenimiento. Si el operador, por su lado, tiene la posibilidad de controlar todos esos controladores de forma remota, si quiere ajustar la sensibilidad de un sensor o del otro, porque de repente hay muchos cambios de temperatura, lo quiere hacer menos sensible, todo se puede hacer remotamente. No hay necesidad de estar conectado directamente enfrente del controlador que se encuentra puesto en un gabinete al lado de la cinta transportadora. Y si por si acaso necesita un apoyo del integrador o del fabricante, al tener acceso, decimos, al controlador por conexión IP, hay todas las posibilidades de darle ese soporte remoto, no importa la distancia. Y creo que eso también es un punto muy importante porque no es tan fácil una intervención en esos lugares donde se encuentran estas instalaciones tan complejas. Mimo, entraron dos preguntas más. Una es si sabemos que podemos hacer cables personalizados con distancias personalizadas, ¿cuál sería el tiempo aproximado de fabricación y entrega de ese producto o del cable sensor? Y la otra, si esta versión se puede conectar o montar de modo redundante, como el Distec, la Ujú. línea grande. Sí, tiempo de fabricación, bueno, justo en esos periodos que todos están sufriendo un poco para esta falta de componentes a nivel mundial, pero en general estamos hablando tanto si es una fabricación de un producto muy específico, con distancia customizadas, estamos siempre hablando de 8 a 10 semanas, porque igual es un proceso bastante complejo de fabricar estos cables, pero no importa si es una distancia estándar o si son distancias individuales. 8 a 10 semanas el tiempo de fabricación. Muchas veces hay cables con diferentes distancias también que se manejan en stock, pero creo que eso no es un problema, tanto como cintas transportadoras, como cable, como otras aplicaciones. Son proyectos muchas veces de medio o largo plazo y eso se puede programar fácilmente. Pero también siempre manejamos bastante material en stock cuando
hay que hacer algún tipo de reparación en corto plazo y por ahí sí es importante, pero ya no estamos hablando de distancia de varios kilómetros, a veces puede ser una bobina de 100 metros, 200 metros, así que se manejan también materiales en stock, pero 8 a 10 semanas es lo ideal. Y la otra pregunta creo que era referente Modo redundante, si puede ser al modo redundante. redundante, exactamente, sí. Gracias, Osvaldo. Sí, tenemos dos versiones de cable sensor. Una que se llama el D-List, que es una versión un poco más compacta, y la otra que es el List, que es una versión donde podemos alcanzar distancias más largas. En esa versión List sí es posible hacer una instalación redundante. Eso quiere decir que yo puedo tener un controlador al comienzo, otro controlador al final de cada tramo. Entonces, si cubrimos un tramo de 2 kilómetros de cinta, al tener dos controladores, me permite tener una redundancia porque al cortar el cable en el medio, todos los otros sensores siguen funcionando. También quiero mencionar que cada sensor en el cable tiene como si fuera un aislador de cortocircuito, o sea que yo no voy a perder ningún sensor en caso de un corte del circuito o en caso de una ruptura del cable. Entonces, si se corta fácilmente el cable en algún sector, no voy a perder ningún sensor teniendo un concepto redundante porque todos se comunican con ambos controladores. También es posible hacer una redundancia utilizando un solo controlador. Eso pero implica que al final del cable tengo que retornar. Entonces sería un poco como si fuera un lazo cerrado. El retorno lo puedo hacer con un cable común corriente de comunicación, no necesito usar el cable sensor y así tengo una instalación tipo lazo, tipo loop, que también me da las mismas ventajas. En caso de corte no voy a perder ningún sensor y así sigo manteniendo el sistema operando en cuanto el equipo de mantenimiento puede hacer la reparación de ese cable sensor. Ok, Mimo, muchas gracias. No hay más preguntas por el momento. Están escribiendo una, vamos a esperar. Eh, Sin ningún problema. ok, no, es un saludo. Listo, Mimo, por ahora no hay más preguntas. Igualmente entiendo yo que se podrán contactar como para, si quedó algo pendiente, vía correo, vía email. Perfecto, muchas gracias y agradezco a todos también por su atención y estamos a disposición para cualquier información que necesitan.